En este momento saludo a todos mis queridos hermanos en Cristo y a mis queridos oyentes. Damos gracias a Dios, damos gracias a nuestro Señor, Dios y Rey, por nuevamente permitirnos estar transmitiendo su palabra o enseñando su palabra. Por eso vamos a dar gracias a Dios y todos unidos vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, damos muchas y muchas gracias, Señor, por tu gran bondad, amor y misericordia, Señor, de la gloria. Porque vemos que tú eres bueno y sigues siendo bueno cada día. Oh Dios, muchas gracias. Porque con cada uno de sus hijos, Señor, mi Señor muestra cada día su bondad, su amor, su paciencia. Oh, te adoramos y te alabamos. Señor, tú eres muy, muy bueno. Grande es tu bondad, grande es tu misericordia, grande es tu amor hacia nosotros. Te damos tantas y tantas y tantas gracias, Señor, porque siempre, Señor, la gloria está para ayudarnos, para cuidarnos, para fortalecernos, para guiarnos. Oh, aleluya, gracias, mi Señor, porque cada día, Señor, de la gloria, tú eres un Padre para cada uno de nosotros. Oh, gracias, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Qué bueno y maravilloso eres tú, qué precioso eres tú, Señor. Nuestro corazón está muy agradecido, Señor, a la gloria, porque cada día, Señor mío, tú, maravilloso Señor, nos llena y nos colma, Señor, de grandes y preciosas bendiciones. Muchas gracias, mi Señor Jesús. Queridos hermanos y queridos oyentes, hoy el título de la enseñanza es José, un hombre quien marcó la diferencia. José fue el 11º hijo de Jacob y también nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. La historia de José se encuentra en el capítulo 37 al 50 de Génesis. Recordemos, los que ya hemos leído la historia, que sus hermanos conspiraron para matar en el desierto a José. Rubén, el primogénito, se opuso rotundamente a que sus hermanos cometieran ese asesinato y sugirió que lo lanzaran en una cisterna. Y en ese tiempo una cisterna era un recipiente que recoge o almacena agua que se encuentra bajo la tierra, que aquí en Colombia lo llamamos pozo. Mientras José estaba ahí en la cisterna o pozo, pasaron unos comerciantes y Judá, su hermano, propuso vender a José como esclavo. Y José fue vendido por los comerciantes a un egipcio de alto rango llamado Potifar. La Biblia relata extensamente la historia de José y nos enseña valiosas lecciones para una vida que quiere marcar la diferencia y que quiere llegar bien al final. Vamos al primer punto. José fue un hombre quien puso a Dios en primer lugar en su vida. Cuando empezó la historia de José, este joven solamente tenía 17 años. En Génesis 39 leemos que José sobresalió en sus funciones. Se convirtió en uno de los siervos de mayor confianza de Potifar y fue puesto a cargo de su casa. Potifar podía ver que cualquier cosa que hiciera José, Dios estaba con él y prosperaba en todas las cosas que él hacía. Lamentablemente, la esposa de Potifar trató de seducir a José. José constantemente se negaba a sus insinuaciones, mostrando honor para el amo que le había confiado mucho. Y siempre José contestaba a la mujer: sería un gran mal y pecaría contra Dios si cedo a acostarme con usted. Esta
esta porción bíblica o lo que estábamos leyendo lo confirmamos en Génesis 39, 9. Génesis capítulo 39, 9. Vamos a leer también el 10, el 11 y el 12. Y así dice la poderosa palabra de Dios. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. 11. Aconteció que entró él un día a casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Importante esa parte. Huyó y salió. Como vemos, ahí lo leímos en Génesis 39, 9 y el 10. Y también, si seguimos leyendo, cuando surgió eso de que José huyó, la mujer se llenó de ira y ella acusó falsamente a José de intento de violación. Vemos o leímos que en Génesis 39, 9, 10, José le contesta a la mujer: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Ahí, cuando él habló así, observamos a un José poniendo a Dios en el primer lugar en su vida. Él dejaba que los mandamientos o mandatos de Dios dirigieran su vida y sus decisiones. José era un hombre temeroso de Dios. Él mismo dijo temer a Dios. En Génesis 42, 18, él mismo dijo con sus propias palabras: yo soy un hombre temeroso de Dios. Que eso significa fiel a Dios, obediente a Dios. José, al poner a Dios en el primer lugar, por eso era que él tenía éxito en cada prueba o tentación que él pasaba. Pero hermanos, para poner en primer lugar a Dios se debe conocer su palabra. En Levítico 19, 17, que vamos allá, dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y en Levíticos también hay enseguidita 29:10, dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, y el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. José conocía los mandatos de Dios y los mandamientos de Dios. Por eso él podía negarse a cualquier tentación. Recordemos también, amados, que nosotros también conocemos la palabra. Y también, hermanos, en Lucas 9:23 dice que debemos negarnos a nosotros mismos, que si queremos seguir a Dios y somos verdaderamente sus discípulos, debemos negarnos. Y también en 2 de Timoteo 2:22, la palabra también nos enseña que se debe huir de las pasiones juveniles. En las Escrituras siempre nos dice lo que Dios quiere que dejemos. Y vamos a mirar un momento qué significa pasiones juveniles. Es el deseo de las cosas prohibidas,
los gustos por lo malo, la codicia por las cosas que son de otro, querer cosas o experiencias que son contrarias a la voluntad de Dios, ser impaciente, ser violento, tener tendencia a discutir o afán en modas y cosas nuevas, ambiciones egoístas, tolerancia al pecado, arrogancia, impulsos caprichosos y, por supuesto, relaciones sexuales que están fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, José lo sabía, por eso él se negó a la mujer de Potifar y huyó para no caer en esa tentación. El tener a Dios en primer lugar implica obedecer sus mandamientos, y el principal mandamiento que debemos obedecer, que lo encontramos en Deuteronomio 6, 4, 6 y en Marcos 12:30, está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento, y es el principal mandamiento de todos, y es: el Señor nuestro Dios es el único. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa? Demostrarlo a diario con los hechos, honrar a Dios en nuestra vida diaria, honrar a Dios con nuestras palabras, honrar a Dios con nuestros pensamientos, honrar a Dios con las acciones. ¿Qué ejemplo nos deja José? El ejemplo que nos deja acá José es que él huyó al verse enfrentado a la tentación de la carne. Recordemos, solo era un joven de 17 años. Si José lo hizo o lo logró, todo hijo de Dios puede vencer igual. Recordemos, el Dios de José es nuestro Dios, no lo olvidemos. Y vamos al Salmo 119, 11, que la palabra nos da una preciosa recomendación. Salmo 119. Vamos a la palabra. 119. Mira el consejo que nos da la palabra de Dios. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Podríamos decir 119, 11. En mi corazón he guardado tus palabras, tus mandamientos, tus estatutos y decretos para no pecar contra ti. Esa es la recomendación de la palabra. Si la palabra de Dios está en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra, y entonces ahí es donde podemos huir a la tentación. Vamos a ver otro punto, el segundo. José fue un instrumento eficaz en las manos de Dios. Mire, queridos hermanos y queridos oyentes, el plan de Dios para José no era en primer lugar el puesto, ni las riquezas, ni la fama, ni el título. Escuchemos bien, sino más bien de formarlo como un instrumento en las manos de Él para traer salvación y provisión para el pueblo de Israel en un momento de grande hambre. Y no solo para traer bendición a Israel, sino también para la nación egipcia.
También José no solo era bendición en un solo lugar, donde José estaba era un instrumento en las manos de Dios para traer bendición. ¿Y cuál era esa bendición? Traer salvación y provisión para todos aquellos que le rodeaban. La Biblia nos dice que José fue canal de bendición en la casa de Potifar. Era un simple esclavo, pero fue de bendición. También la Biblia nos dice que cuando él estuvo en la cárcel, fue alguien que llevó bendición a todos los presos. Hermanos y todos los que me oyen, ¿por qué sucedía esto? Porque el Señor estaba con José. Y el Señor en cada lugar o en cada ocasión, Dios le mostraba su fiel amor. Vamos a Génesis 39. Se me olvidó decirles que no perdieran Génesis 39 porque vamos a estar mucho en esos capítulos. Entonces vamos nuevamente a Génesis 39. No lo pierdan cuando yo de pronto les diga otro versículo. No lo pierdan para seguir ahí. Vamos a mirar que Dios estaba con José. Génesis 39. Y por eso era prosperado en todo lo que hacía. Génesis 39. Vamos al 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora vamos también al 21 de ese mismo 39. 21. Vamos a leerlo. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Vamos al 23. ¿Vio? Ahí nos confirma la palabra del Señor. Vamos al 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Vio? Esa era la clave de que le fuera muy bien a José, era que Dios estaba con él. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Pero José tenía un buen comportamiento cuando tenía que hacer algún trabajo o como administrador. Para él era muy importante desempeñarlo bien, correctamente, porque para José ser un excelente trabajador o administrador era sinónimo de amar a Dios. Por eso, cada cargo que le dieron a él lo hacía como para Dios. Las circunstancias adversas no cambió a José. Siempre, en toda circunstancia, fuera buena o fuera mala, José era un instrumento eficaz en las manos de Dios. Hermanos, la enseñanza que nos deja en este punto, que es el punto número 2, que el plan de Dios para nuestras vidas es hacernos canales de bendición desde cualquier posición o en cualquiera de las circunstancias que nos rodean. Dios nos llama a ser portadores de vida y de salvación. Este es el primer llamado después de recibir la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos sus hijos lo deben hacer. Para cumplir con el propósito de Dios, Él nos lleva a tener varias circunstancias para aprender a depender de Él. En 1 de Pedro 2:12 lo pueden leer después, ustedes con tranquilidad y paciencia.
En Primera de Pedro 2:12, ahí recibimos el consejo y el mandato de Dios, cómo comportarnos con las personas. Procuren llevar una vida ejemplar, como la de José, ¿no?, entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios al ver el comportamiento de ustedes. Aquí nuevamente nos recalca, debemos ser un instrumento eficaz en las manos de Dios, como lo fue José, para que en cada situación y en cada circunstancia podamos cumplir el propósito de Dios, no solo para nosotros, sino para todos los que están a nuestro alrededor. Vamos al tercer punto. José no permitió que la amargura destruyera su vida. José vivió momentos muy difíciles cuando sus hermanos lo vendieron injustamente a los ismaelitas. ¿Por qué hicieron esto ellos? Porque sentían celos y envidia y odiaban y querían matar a José. Porque ellos se dieron cuenta que su padre lo consentía más a él que a ellos. Recordemos que los ismaelitas eran mercaderes y que lo llevaron a Egipto y allí lo vendieron como esclavo a Potifar, quien era un oficial de Faraón, rey de Egipto en ese tiempo. Y también Potifar era capitán de la guardia del palacio. Esa historia o esta parte que les hablé lo encontramos en Génesis 37, 36 y Génesis 39, 1. Otro momento difícil para José es cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, que ya también lo leímos anteriormente, pero vamos a recordarlo. Recordemos que la esposa de Potifar, al ver a José, que era un joven muy apuesto y bien fornido, empezó a mirarlo con deseos sexuales y en varias veces o en varias ocasiones trató de seducirlo. Esta, al verse rechazada, se puso furiosa y lo acusó de que José la quería violar. Esa historia también la encontramos en Génesis 39, del 6 al 14. Y vamos a leer el 14. Vamos a leer el 14 del 39, que les dije que tuvieran ahí la Biblia abierta en el capítulo 39. Vamos a leerlo en el 14. Llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella se puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces les habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, y se encendió su furor. 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Injustamente José
fue a la cárcel. Y también vemos otro golpe para José cuando él fue a la cárcel, que también lo encontramos en ese mismo capítulo que estábamos leyendo, Génesis 39, 19, y ahí también nos sigue contando la historia. Otro golpe para José, injustamente fue llevado a la cárcel. Pero José, aún estando en la cárcel, Dios estaba con él y le mostró su fiel amor. Por eso, con el tiempo, el director de la cárcel puso a José a cargo de los presos. Lo encontramos en Génesis 39, 19, 23. Otro golpe más para José. Estando en la cárcel, José interpretó los sueños de dos de sus compañeros de prisión. Ambas interpretaciones resultaron ser verdaderas. Y luego uno de los hombres fue liberado de la cárcel y restaurado a su posición como copero del rey, que lo encontramos en Génesis 41, 23. Pero el copero se olvidó de José y no habló con el faraón acerca de él. Y ahí sí vamos a Génesis 40, que estamos ahí cerquitica, estamos en el 39, vamos al 40. Vamos a leer qué fue lo que José le pidió al copero. 40, 14. Después de que el copero fue liberado, José le dijo estas palabras: acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Y también vamos al 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Le olvidó. Otro golpe. Se olvidó el copero de él. Pero la palabra también nos dice que José, donde iba, caía bien. Donde José estaba, hallaba gracia delante de las personas. Recordemos cómo su padre lo amaba. Recordemos cómo Potifar le dio un lugar privilegiado. Recordemos también cuando estuvo en la cárcel que el director de la cárcel también lo puso en un lugar alto. Todo esto porque Dios estaba con él, que significa el favor de Dios siempre seguía a José. Pero ¿sabe por qué? Porque él era obediente a Dios, era fiel a Dios, era leal a Dios. No nos olvidemos esa parte. Y retomemos, todas esas experiencias fueron suficiente causa para poder responder con venganza o amargura. En un momento vamos a mirar qué significa amargura. Amargura, sentimientos duraderos o sentimientos duraderos de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. José no sufrió una ni dos. Muchas veces sufrió desilusiones e injusticias. ¿Qué es venganza? Vamos a ver también qué significa venganza. Respuesta a una ofensa o daño que nos hacen. Pero José no reaccionó con amargura o con pensamiento de venganza, sino que aplicó la palabra de Dios. En cada situación hay que aplicar la palabra de Dios. Él aplicó la palabra de Dios sin perder Génesis 39. Vamos a Proverbios.
Vamos a Proverbios y verá que la palabra no lo dice. Proverbios 20. Vamos a la palabra. Proverbios 20, lo estamos buscando. Proverbios 20, 22. Mire, verá. Él siempre, José siempre estaba atento a los mandamientos de Dios. Por eso era que él marcaba la diferencia y la tentación no lo vencía. Proverbios 20, 22 dice así: no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Él te salvará. Y nuevamente lo repito. No digas, me voy a vengar de este mal. Espere a que el Señor se ocupe del asunto. Eso es lo que quería decir ese versículo. Vuelvo y lo repito. No digas, me voy a vengar de este mal. Espere a que el Señor se ocupe del asunto. Hermanos y queridos oyentes, muchas veces cuando alguien es herido por otra persona en la vida, es fácil amargarse. Además, puede ser llevado a tomar represalias o decisiones que finalmente afectan la vida de la persona. En Romanos 12, el versículo 17 nos dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Y sigue diciendo ese versículo en el 19: nunca tomen venganza, deje que se encargue la justa ira de Dios. Y en el 20: si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Y el 21: no dejen que el mal les venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Allá en sus casas pueden ustedes repetir este versículo, que en este momento no lo leímos, pero les recuerdo el versículo. Romanos 12, 17 al 21. José no se dejó llevar por los sentimientos heridos, sino más bien se dejó regir por sus valores espirituales. Así fue como venció la amargura y el resentimiento. José nunca cuestionó la soberanía de Dios, ni su amor. También lo encontramos en Génesis 50, 19 y 21. Nunca dudó del amor de Dios, aunque estuvo en pruebas, en tentaciones, aunque sufrió rechazos, injusticias, traiciones, empezando por su familia, por todas las personas que le rodeaban. Él siempre lo que hizo fue someterse a la palabra de Dios. No lo olvidemos. Él entendía claramente quién es Dios y cómo es su carácter. José no permitió que experiencias del pasado influenciaran sobre su comportamiento, ni en el presente ni en el futuro. Él siempre respondió al mal que le fue causado haciendo siempre el bien. O sea, él siempre respondió cuando le hacían el mal con bien. Eso lo dice la palabra y que podemos leerlo allá en Romanos capítulo 12 versículo 21, y para que nos quede más claro lo leemos Romanos 12 del 17 al 21. José entendía muy bien que Dios tenía todo bajo control, aún en esos momentos difíciles y aún incomprensibles para él. Recordemos Romanos 8:28 que nos dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos.
¿Qué podemos aprender de este punto, del punto 3? Que el llamado de Dios en cualquiera de las situaciones que podamos vivir o nos hagan, debemos responder siempre el perdonar. Tenemos que creer que con la ayuda de Dios y con el poder del Espíritu Santo podemos perdonar y vivir con la paz de Dios en nuestros corazones. La palabra de Dios nos advierte y nos hace el llamado a cuidar la manera como reaccionamos frente a las experiencias dolorosas que suceden en nuestras vidas. Colosenses 3:13. En la segunda parte de ese versículo nos advierte: el enojo da lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo. También les pido que en sus casas puedan leer Colosenses 3:13 y verá que es así. Y nos va a ampliar más la enseñanza. Otro punto, el cuarto punto. Vamos para el cuarto punto. José venció la tentación de violar parámetros de integridad. José venció de una manera ejemplar la tentación sexual. La mujer de Potifar fue una mujer atrevida, sensual, persistente y sin vergüenza. Lo podemos leer en Génesis 39, 7, 12. Yo les invito a que empiecen a leer todo ese capítulo de Génesis 39, de Génesis 40 y vamos leyendo todos estos capítulos y verá que nos confirma lo que estamos hablando en la palabra. La esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven, acuéstate conmigo, le ordenó, o sea, le dio orden. Le podía dar esa orden porque era su ama. Recordemos nuevamente que ya lo repetimos anteriormente, pero volvemos a repetirlo para que podamos entender este punto. Cuando ella trató de seducir a José, él permaneció fiel a Dios y también reconoce la bondad de su jefe Potifar. Y él no iba a permitir que algo lo llevara a ser desleal a Dios y a Potifar. Ahí vemos la palabra. Y ahí se cumple que José siempre se dejaba guiar por la palabra. Recordemos un gran versículo que dice su palabra: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. José estaba dispuesto a vivir con las consecuencias de las falsas acusaciones, mas no estaba dispuesto a poner en juego su integridad. José prefiere sufrir lo que sea, pero jamás iba a violar sus convicciones y valores espirituales. Lo encontramos en Génesis 39, 20. Él prefirió ir a la cárcel. Dios está buscando hombres y mujeres con estas características que tenía José. ¿Qué nos enseña este punto? Cuarto, aprendemos o tenemos un buen ejemplo de José, de cómo manejar la tentación, que lo leemos en Génesis 39, 12, pero que también las Escrituras nos dice en 2 de Timoteo 2:22, correr, huir ante la tentación, huir, correr. Muchos no hacen eso, muchos no ponen de verdad por obra la palabra, muchos no obedecen estos versículos de Génesis 39, 12 y 2 de Timoteo 2:22, que nos lo dice clarito la palabra de Dios,
que debemos huir ante la tentación, correr ante la tentación. José puso en práctica la palabra, así nosotros tenemos que hacerlo. Aquí vemos una imagen clara de la fidelidad de Dios, que Él nunca abandona a sus hijos, incluso en medio de la prueba o tentación. Recordemos que siempre en Génesis 39, el versículo 3, 5, 21 y 23 nos confirma que el Señor estaba con José, también está con nosotros. Vamos al otro punto, quinto punto. José cuida su corazón de la contaminación del orgullo. José cuida su corazón de la contaminación del orgullo. José también venció la tentación del orgullo. Cuando el Señor Dios lo usaba para interpretar sueños. Y cuando de repente, estando en la cárcel, es elevado a una posición de poder, fama y riqueza. Pero aunque él subió y fue llevado a grandes posiciones, y Dios lo usó también grandemente, José no cambió. José no cambió en confiar y dejarse guiar por Dios. Podemos imaginarnos lo que hubiera ocurrido si José no hubiera reconocido a Dios en todos sus caminos. Si José no hubiera dejado a Dios dirigir su vida. El poder, las riquezas, las visiones, la fama, los dones y el éxito que tuvo a través de su vida lo hubiera destruido. José nos enseña que en todo momento él hacía todo para la gloria de Dios. Donde fuera, en el lugar que estuviera, para él no era importante la posición, los privilegios, las riquezas, la fama. Él siempre tenía una actitud de siervo y por eso fue un instrumento en las manos de Dios, un instrumento eficaz en las manos de Dios. José, él dejó de controlar las circunstancias. José, él dejó de controlar las circunstancias a su alrededor y aprendió a esperar pacientemente en Dios, que también nos lo dice la palabra, pacientemente hay que esperar en Dios. En este punto quinto aprendemos, pero también, hermanos, antes de mirar lo que aprendimos, también tenemos que cuidarnos, hermanos, sí, del orgullo, y que no nos pase como a muchos que empiezan su vida cristiana por un tiempo, tienen un corazón de siervos para Dios, pero cuando Dios los usa o los prospera, su corazón se llena de orgullo. Y recordemos que el orgullo es pecado, y por eso fue que cayó Satanás, por el orgullo del pecado. Lo que le importa a ellos es su fama, riquezas, dones, y se les olvida de dónde Dios los sacó y quién y a quiénes Dios usó para levantarlos en la vida espiritual. Hermanos y queridos oyentes, todos tenemos que mirar el buen ejemplo de José, que todo lo que le pasó en su vida, fuera malo o bueno, no lo usó para sus intereses personales. Si ponemos nuestra confianza total en nuestro Dios,
podemos enfrentar todo tipo de experiencia, sean adversas o confusas, y salir victoriosos. Pero tenemos que escuchar atentamente a nuestro Salvador Jesucristo y debemos dejarnos guiar por su palabra, como lo hizo José. Hermanos y queridos oyentes, oremos siempre para que cada día y en todas circunstancias nuestros corazones se humillen en la mano de nuestro Dios. Recordemos que nuestro verdadero ejemplo a seguir es Cristo, el Señor, porque Él es nuestra luz y Él nos guiará a toda la verdad para poder tener un final feliz. Oremos siempre para que nosotros, como hijos de Dios, marquemos la diferencia en todo lugar, en toda circunstancia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, de la injusticia y también en el tiempo de la prosperidad. Marquemos la diferencia en nuestras vidas hasta que Dios venga por nosotros o Cristo venga por nosotros, o hasta el final de nuestras vidas. Tenemos que marcar la diferencia y recordemos los puntos que estudiamos. Primero, tener a Dios en primer lugar. Ser un instrumento eficaz en las manos de Dios. No permitir que la amargura destruya nuestra vida. Cuarto, vencer la tentación. Quinto, cuidar nuestros corazones de orgullo. Mis queridos hermanos en Cristo y mis queridos oyentes, esta fue la reflexión y la meditación de la palabra que el Señor Dios Todopoderoso nos trajo hoy. Vamos a orar, porque no podemos olvidar, hermanos, la palabra de Dios que nos dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No podemos olvidar cuando Él nos dice que Él está con nosotros para ayudarnos hasta el fin de nuestros días. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, porque lo que enseñé es tu palabra. Señor, lo que queremos pedirte, Señor, y rogarte y suplicarte en esta hora, oh mi Rey de la Gloria, es que de verdad marquemos, Señor, la diferencia en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la universidad, en el colegio, con nuestros vecinos, en todo lugar que estemos. Marquemos la diferencia de que somos tus hijos y por ser tus hijos siempre le obedecemos, siempre somos fieles, siempre somos leales, como lo hizo José, Dios de la gloria, que tenemos un buen ejemplo de este varón, que por nada se dejó dañar su corazón por todo lo que veía, por todo lo que le hicieron y por todo lo que le rodeaba. Solamente Él estaba, Señor de la gloria. Solamente Él estaba, Dios mío amado, en Egipto y sobre todo en ese lugar donde fue llevado como esclavo. Solamente Él era un hijo de Dios, pero Él no se dejó arrastrar por los malos ejemplos, por las personas que no te conocían. Era al contrario, se dejó usar por ti, Dios de la gloria, para que ellos, Dios mío amado, cambiaran de conducta y te conocieran a ti, al Dios Todopoderoso. Porque José entendió que todo lo que estaba pasando, oh Señor mío, era para bien, para él, su familia y también para los egipcios.
Dios mío, que nosotros también, Señor, como iglesia, como tus hijos en este tiempo, entendamos, Señor, la gloria, que toda adversidad, que toda circunstancia contraria, Señor de la gloria, va a obrar para bien, va a obrar para bien, para nuestras vidas, para nuestra familia, para tu pueblo, para tu iglesia y para todos aquellos que nos ven. Ayúdanos a entender esto, Padre Santo, porque en el momento, Señor mío, oh Dios de la gloria, cuando vienen esas circunstancias contrarias, Señor, se nos olvida, Señor, oh Dios mío, que todo obra para bien y actuamos, Señor, y actuamos, Señor amado, de acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa. Perdónanos, Señor, que tengamos un cambio, Señor, de pensamiento. Que nuestro corazón, Señor amado, cada día, Señor, se humille ante ti. Y que cada día, Señor amado, tomemos, Señor, ese versículo, Señor amado, oh aleluya, del Salmo 119:11. Que tu palabra esté en nuestro corazón para no pecar contra ti. Oh mi Señor, confiamos en ti, que tú lo harás. Por amor a tu santo nombre, lo harás en nosotros. Muchas gracias. Te damos toda la gloria, honra, alabanza y adoración. Bueno, hermanos, los esperamos confiando en el Señor el próximo domingo a las 10:30. Y sobre todo, el que más desea que estemos atentos a escuchar la palabra es nuestro Dios. Los animo y les extiendo la invitación para que estemos el domingo a las 10:30 escuchando la palabra de Dios. Muchas gracias por escucharme. Les deseo bendiciones de parte de nuestro Dios y Señor.